Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel frío de pollo. Hoy la receta ideal y perfecta para este verano, ya que lo podemos tener preparado con antelación. ¿Vemos lo fácil que lo hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando el pollo. Yo tengo aquí 5 filetes de pollo que ahora a continuación le vamos a añadir sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Así le añadimos un poquito de sal por encima. Lo mismo con la pimienta. Ahí. Con esto es suficiente. Le vamos a repetir el mismo paso dándole la vuelta a todos los filetes y una vez ya los tenemos, a continuación colocamos una sartén en el fuego y añadimos aceite de oliva, aproximadamente como una cucharada. Dejamos que el aceite nos coja bien su temperatura, porque ahora a continuación comenzamos a hacer como si estuviéramos haciendo a la plancha los filetes de pollo. Añadimos nuestro pollo una vez está caliente el aceite, cocinamos por ambos lados y una vez lo tenemos, reservamos en un plato, cocinamos el resto de los filetes y una vez los tenemos los dejamos enfriar. A continuación yo tengo aquí 3 tomates que tengo lavados y limpios y la cáscara del tomate la vamos a aprovechar para luego adornar nuestro pastel. Veréis qué coqueto lo vamos a dejar. Por la parte de abajo del tomate le vamos a empezar a pelar como si estuviéramos haciendo un círculo y sin cortar la cáscara ni nada vamos a seguir pelando el tomate hasta el final, o sea, como me estáis viendo en la imagen. Vamos pelando con mucho cuidado, así. Nada, vais a ver que es súper fácil. Vamos pelando, ya estamos llegando al final. Si se os partiera la cáscara no pasa nada. Luego os digo el porqué, que no pasa nada. Pero vamos, es mejor que lleguéis con ella hasta el final. Ya estamos llegando al final. Y este mismo paso lo voy a hacer con los 2 tomates que me quedan. Me quedo pelando los otros y una vez ya los tenemos pelados, mirad. La parte redonda que habíamos cortado al principio y la punta que queda al final. Vamos a comenzar a enrollar la tira del tomate tal y como me estáis viendo. Ahí vamos enrollando toda la cáscara. Mirad, es súper fácil. Vamos enrollando. Al principio se escurre un poquito, pero nada, como veis, se puede enrollar muy fácilmente. Vamos enrollando. Ahí. Y vais a ver y vais a comprobar qué manera más fácil para decorar. Así pasteles salados. Seguimos, ya estamos acabando. Y mirad, cuando ya llegamos al final, la cáscara te va sola, como estáis viendo, y la parte que habíamos cortado en redondo nos sirve de base porque hemos convertido la cáscara del tomate en una flor. Mirad qué bonita. Os acerco la cámara para que se vea mejor. A ver, subo para arriba. Ahí, que la veáis bien. Y mirad qué rosa más perfecta. Vamos a hacer lo mismo con los otros 2 tomates. Os decía que si se cortaba la cáscara no pasa nada. Seguimos pelando y una vez hemos enrollado, mirad como me acaba de pasar ahora mismo a mí. Una vez hemos enrollado, se ha cortado, seguimos enrollando y no pasa nada. Terminamos de hacer nuestra rosa. Enrollamos, enrollamos y una vez hemos terminado de enrollar, la cáscara te va a pedir que coloques la base, le damos la vuelta y tenemos la tercera flor. La reservo para luego decorar nuestro pastel. Mirad cómo queda. Es que me encanta. A continuación, los tomates los vamos a partir a la mitad y luego en gajos. ¿Por qué los partimos en gajos? Porque le vamos a quitar la semilla. Porque no queremos un exceso de líquido luego en nuestro relleno. Sí queremos un relleno bien jugoso, pero no un exceso de líquido. Y las semillas no se tiran. Nos es perfecta para una buena ensalada. Cortamos el tomate en tiras y luego en trocitos y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los tomates.
Cuando los tomates ya los tenemos preparados, a continuación vamos con el pollo que también ya le tenemos frío. Le vamos a desmenuzar y para ello lo vamos a hacer de la manera más cómoda y más fácil que nos resulte. Para mí la manera más fácil y más cómoda es desmenuzando el pollo con las manos. Vamos desmenuzándolo. Nada, es súper fácil como estáis comprobando y una vez ya lo tenemos bien desmenuzado, el jugo que nos ha soltado el pollo, este sí, lo vamos a aprovechar porque es un sabor añadido para nuestro relleno. Es estupendo. A continuación añadimos media cebolla roja o blanca, da igual, la que más os guste. Ahí aprovechamos bien lo que nos queda en el bol. Una taza de aceitunas sin hueso, las mías son verdes, si a vosotros os gustan más las negras, perfectamente las podéis cambiar o cambiarlas por otro ingrediente. A continuación una taza de lechuga que he cortado en tiras bien finitas. Los 3 tomates que ya tenemos aquí cortado en trocitos bien chiquititos y aquí tengo 4 huevos cocidos. Me he reservado la yema para que veáis que son 4 huevos cocidos y he adelantado la clara en picarla. Ahora la yema la vamos a desmenuzar, pero no la vamos a desmenuzar mucho porque queremos que se note luego en el bocado, en el pastel. Ahí, con esto es suficiente, la añadimos al resto de los ingredientes. Y ahora viene un toque opcional. A mí me gusta mucho porque le da un sabor añadido a nuestro relleno. Es el añadirle media cucharadita de ajo granulado y media cucharadita de cebolla en polvo. Ya os digo, es opcional. Si no os gusta, no se lo añadáis. A continuación añadimos sal y, como siempre os digo, a nuestro gusto. Vamos probando por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente una vez hemos mezclado. Mezclamos. Y una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, a continuación vamos a añadirle la mayonesa. Yo le voy a añadir 3 cucharadas de mayonesa. A ver, 1, 2 y 3. Pues nada, tan solo nos queda ya el mezclar muy bien la mayonesa con el resto de los ingredientes. Una vez ya lo tenemos, comenzamos a montar nuestro pastel. Vamos a hacer el pastel en un molde de 22 centímetros, 22 centímetros de largo por 12 de ancho y le he colocado un fil tanto en una pared como en la otra. O sea, le he cubierto de fil para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que desmoldar nuestro pastel. Y yo tengo aquí pan de molde sin bordes, pero que vosotros tenéis pan de molde con bordes perfectamente se puede hacer igual. Le quitamos los bordes y seguimos los mismos pasos. Cubrimos la base de nuestro molde. Yo lo estoy haciendo en un molde alargado, pero perfectamente podéis hacer esta misma receta añadiendo más ingredientes y a vuestro gusto en moldes redondos, cuadrados, como queráis y convertirlos hasta incluso más grandes si tenéis más invitados. Añadimos la mitad de nuestro relleno porque voy a hacer 2 alturas. Añadimos ahora en la primera parte la mitad, me reservo la otra mitad, hacemos presión para que quede bien relleno por todos los lados y no nos quede ningún hueco libre. Ahí vamos apretando. Ahí que nos quede bien relleno por todos los lados. Y una vez este paso ya le tenemos, volvemos a repetir la misma operación. De nuevo colocamos otra base de pan de molde. Ahí. Aquí vemos que me falta un trocito. Cortamos. Cojo una rebanada, calculo más o menos así. Rellenamos el trozo que nos falta. Y cuando ya le tenemos, añadimos el resto del relleno. Nada, es una receta súper fácil y rápida como estamos comprobando y para el verano nos viene ideal, que parece que te apetece menos cocinar y te apetecen cosas más fresquitas. Y este pastel encima lo podemos tener preparado hasta incluso con un día de antelación. Ahí hacemos presión para que quede todo bien relleno como me estáis viendo y terminamos con otra base de pan de molde. Coloco aquí, me toca hacer unos cortes.
aprovechamos el pan que teníamos antes con el primer corte que le habíamos dado para rellenar el resto que nos queda. Ahí vamos colocando. Un cuadradito aquí y lo tenemos. Y cuando ya lo tenemos, lo vamos a tapar con el fil restante para que no se nos reseque. Y lo tenemos que dejar reposar luego al menos una hora. ¿Por qué al menos una hora? Porque los jugos de nuestro relleno van a ir humedeciendo el pan. Entonces, cuanto más tiempo lo dejemos reposando, por eso os digo que este pastel perfectamente lo podéis tener preparado del día de antes, más se va a humedecer el pan y más sabor va a coger nuestro pastel. Una vez ha transcurrido el tiempo, yo por ejemplo lo he tenido en la nevera 2 horas. Le quito el fil. Me voy a por el plato de emplatar, mirad, ¿veis? Yo ya noto que el pan está húmedo, está blandito. Le damos la vuelta y como le hemos puesto el fil, vais a ver lo fácil que es el desmoldarle. Mira, ya así ya está bonito. Le quitamos el plástico y el fil y ya nos queda estupendo, pero le vamos a decorar con lo que habíamos hecho antes. Le quito el fil y de verdad que queda estupendo. Y esto a todo el mundo le encanta. Es que sí o sí vais a triunfar. Le añado por encima un poquito de mayonesa. Si queréis podéis añadirle mayonesa por los laterales, pero para mi parecer con añadirle mayonesa por la parte de arriba le es suficiente. Así le añado un poquito. Así extiendo con cuidado porque no quiero añadirle a los laterales. Y cuando ya lo tenemos, por encima le voy a añadir lechuga muy picadita. Así que sea refrescante nuestro pastel. Colocamos por encima. Y una vez ya lo tenemos colocado así a nuestro gusto, vamos a por nuestras rosas. Ahí con esto es suficiente. Vamos colocando nuestras flores. Colocamos antes de colocarla encima del pastel si le hiciera falta. Qué bonito, me encanta. Es que me encanta y disfruto que luego lo llevas a la mesa y los comensales, tus invitados, se quedan así con la cara de ¡oh, qué maravilla! Y qué rico y qué... De verdad, vais a triunfar con esta receta. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque el bocado lo tenéis asegurado por todos los ingredientes que le hemos añadido, porque son sabores que combinan todos a la perfección. Os voy a mostrar cómo luego nos queda el corte para que veáis el bocado también por dentro y deciros que esta receta sí o sí os la recomiendo porque seguro que te va a encantar. Vamos a comenzar colocando una olla express al fuego y le vamos a añadir 8 patatas con piel porque las vamos a cocer. Así, y la última. Ahora las vamos a cubrir con agua. Añadimos un poquito más. Y voy a por otro poquito más para cubrirlas por completo. Ahora sí, tapamos la olla y dejamos que comience a sonar. Cuando ya ha comenzado a sonar o a salir su vapor, vamos a bajar el fuego y la vamos a tener durante 10 minutos. Cuando ya han transcurrido los 10 minutos, apagamos el fuego y dejamos enfriar la olla para poder abrirla. Mirad, ya las he sacado las patatas, pero ahora queman mucho. Cuando enfríen un poquito las voy a pelar. Ya tenemos las patatas aquí todas peladas
Y ahora a continuación, como ya os he explicado en otros vídeos, la manera mía más fácil y más cómoda de hacer el puré de patata es rallándole. Me quedo rallándole y ahora que estoy con vosotros. Una vez le tenemos, ahora a continuación le vamos a añadir sal. Sal a nuestro gusto. Orégano, lo mismo, a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, para orientaros un poquito, tengo una cucharadita pequeña de cada especie. Una cucharadita pequeña de perejil, pero lo mismo, a vuestro gusto. Un pellizquito de nuez moscada. Y ya por último, la pimienta. Y lo mismo, a nuestro gusto. Vamos a añadirle así. Con esto nos vale y ahora nos toca el mezclar muy bien. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, ahora en un molde donde hacemos nuestros bizcochos lo vamos a pintar de aceite. En mi caso es aceite de girasol y vamos a pintar sus paredes y la base. Cuando ya le tenemos bien pintado, ahora vamos a ir añadiendo porciones pequeñitas de patata. Vamos a extenderla por toda su base, intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Y vamos a ir aplanando con la paleta. Es muy fácil. Pues me quedo cubriéndola y ahora estoy con vosotros. Mirad, me queda un huequecito ahí para que veáis que se hace muy fácil y es muy cómodo, ¿veis? Vamos a ir cubriendo bien todos los huecos y aplastando sobre todo bien el borde para que no nos quede ningún hueco abierto. Una vez ya le tenemos, ahora a continuación yo tengo aquí mahonesa. La cantidad de la mahonesa va a vuestro gusto porque vamos a hacerle una primera base. Vamos a extenderla, una capita. Ya por eso os digo que a vuestro gusto, la cantidad de mahonesa que a vosotros más os guste. Si os gusta mucho, mucho. Si os gusta poquito, poquito. Yo voy a darle una capa más bien finita. A continuación, vamos a añadirle unos pimientos de piquillo. Los abrimos así por la mitad. Los limpiamos de sus pepitas si tuviera. Y los vamos colocando. Vamos a cubrir toda la base. Ya los tengo y ahora a continuación vamos a añadirle atún. También atún a vuestro gusto, pero para que os hagáis una idea yo tengo aquí 2 latas de atún escurridas. Vamos a colocar un poquito. Y aquí tengo aceitunas negras, lo mismo, a vuestro gusto y para que os hagáis una idea, más o menos unos 50 gramos tengo. De nuevo repartimos. Y ahora de nuevo vamos a cubrir con la patata. Vamos a ir cogiendo porciones pequeñitas para que nos resulte más fácil. Pero es muy sencillo, como estáis viendo. Vamos alisando. Y quiero insistiros en que rellenéis muy bien las paredes. Mirad, ¿veis? Tenéis que aseguraros que no os quede nada de aire para que luego os quede bien bonito a la hora de desmoldarle. Voy a cubrir todo el borde bien y vamos a hacer un poquito de presión para que no nos quede ningún hueco de aire. Y ahora cuando ya lo tenemos vamos a hacer la misma operación. De nuevo vamos a añadir un poquito de mahonesa. La extendemos. Y vamos a añadir palitos de cangrejo o surimi. Yo para que os hagáis una idea tengo 10 palitos de cangrejo chiquititos, de los cortos.
Ya la cantidad a vuestro gusto y lo que necesitéis. Vamos a repartir bien. Y yo tengo aquí 3 huevos cocidos. Los voy a abrir por la mitad porque la yema la vamos a reservar para luego la decoración. La clara la picamos y lo mismo la vamos a repartir bien por todos los lados. Así de forma irregular. Y a continuación vamos a añadir unos pepinillos dulces. Los he cortado en rodajas y para que os hagáis una idea tengo unos 8 pepinillos. Colocamos. Y ya por último de nuevo vamos a cubrir con la patata restante que nos queda. Vamos a ir cogiendo pequeñas porciones y cubrimos. Y mirad, os voy a dar un truquillo. Para que os quede bien lisita la parte de arriba, con la misma paleta la mojamos un poquito en agua. ¿Veis? ¿Habéis visto qué diferencia? Y se nos va a quedar súper lisito. Y nos va a resultar más fácil. Vamos alisando bien y haciendo una pequeña presión en los bordes para que no nos quede nada de aire. Y como quien dice, casi tenemos el pastel. Una receta muy rápida y para el verano ideal. Ya lo tenemos y ahora lo vamos a llevar a la nevera, unos 30 minutos. Ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a despegar. No hace falta irle despegando con la paleta ya que le hemos pintado bien de aceite y se tendría que despegar ella sola. Pero por si acaso vamos a ir con mucho cuidado y si hiciera falta en algún lado despegarle un poquito como me está pasando a mí en este momento, la despegamos. Abrimos despacito y como habéis visto ella sola se despega. Y ya lo tenemos como quien dice casi así nos vale. Pero le vamos a untar de nuevo por encima mayonesa. Os lo voy a acercar para que veáis cómo queda. Queda estupendo. Pues ahora de nuevo le vamos a añadir un poquito de mayonesa por encima. Y ya la tenemos. Alisamos un poquito, pero ahora con la decoración la vamos a cubrir. Y si quisierais, también le podéis añadir mayonesa alrededor, pero yo no le voy a añadir porque me gusta cómo ha quedado y también le estoy restando así calorías. Entonces ahora, en el tema de decoración, os doy ideas. Yo tengo aquí unos pepinillos que voy a rallar. Vamos a ir rallando el pepinillo para luego añadírselo por encima a todo nuestro pastel. Me quedo rallándolo y ahora estoy con vosotros. Una vez le tenemos bien rallado, ahora lo vamos a añadir por encima del pastel, por toda su base. Vamos a hacer una especie de jardín. Así vamos repartiendo y cuando ya le tenemos, yo tengo aquí 2 pimientos de piquillo. Le vamos a partir a la mitad. Le limpiamos de sus pipas si las tuviera. Y me limpio un poquito las manos. Y mirad qué fácil. Cortamos una tira estrechita. Así. Y ahora vamos a enrollar. Esperad, cojo del otro lado que es más fácil, del lado finito. Y vamos a enrollarla. ¿Qué vamos a imitar? Una rosa. La enrollamos.
Y mirad qué fácil. ¿Veis? Tenemos nuestra primera rosa. La colocamos encima de nuestro pastel. Y me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Mirad, ya las he colocado y las yemas que habíamos reservado, pues nos va a hacer esa florecita amarilla que sale del jardín. Vamos a ir cubriendo los huecos blancos que nos han quedado. Y estamos utilizando para decorar los ingredientes que hemos utilizado para el pastel. Vamos cubriendo. Y ahora ya por último, si queréis, podemos añadirle por todo el borde las aceitunas negras. Vamos a ir dejando un poquito de separación y como quien dice, nos dice el corte de nuestro pastel y mirar cómo ha quedado. Ya, si a vosotros se os ocurre otro tema de decoración, perfecto. Yo os he dado una idea. Os muestro el corte para que veáis cómo queda. Y empezamos por la lechuga. Yo tengo aquí 300 gramos de lechuga cortada en trocitos pequeños en tiras aproximadamente. Mirad, para que os hagáis una idea, cogemos 3 puñados así como estáis viendo ahora mismo en la imagen y aproximadamente calculáis el peso que yo tengo ahora mismo en lechuga. Añadimos media cebolla cortada en trocitos bien chiquititos. La mía es blanca, si la queréis cambiar por la morada o la roja, perfectamente lo podéis hacer. También vamos a añadir 70 gramos de pimiento de piquillo que viene en conserva también. Lo tengo cortado en trocitos bien chiquititos. El cortar los ingredientes en trocitos bien chiquititos es para que luego nos salga más fácil o nos sea más fácil darle el corte a nuestro pastel. A continuación viene una parte opcional. 150 gramos de maíz dulce. Os digo opcional porque tengo comentarios de que hay personas que no les gusta el maíz dulce. Perfectamente, este paso lo saltáis y listo. A continuación 100 gramos de aceituna negra o aceituna verde. Ahí. Ahora vamos con un tomate grande o 2 pequeños. Esto va a ser un poquito a lo que tengamos en nosotros en ese momento en casa. Cortamos en trocitos pequeños como estáis viendo. En mi caso he utilizado un tomate bien grande como estáis viendo y una zanahoria rallada. Ahí aprovechamos lo que queda aquí en el bol. Y al tomate habéis visto que le he quitado las semillas porque no necesitamos un exceso de líquido en esta receta. Y aquí tengo 3 huevos cocidos. La yema, una de las yemas me la he reservado para luego decorar. El resto de los huevos lo añadimos al resto del relleno. A continuación, vamos a añadir 208 gramos de atún en conserva. Podemos utilizar o añadir el atún que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, estoy añadiendo el que viene en conserva en aceite de oliva, pero perfectamente puede ser el que viene al natural, nada, el que más os gusta a vosotros. Añadimos un toquecito de sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora vamos a utilizar una mayonesa light. Esta es la que yo preparo en casa y ya la tenemos en el canal. Hace poquito subí 2 tipos de mayonesa para que eligierais la que más os gustaba. O la mayonesa que no llevaba huevo o la mayonesa que no llevaba aceite. Yo la que estoy utilizando es la que no lleva aceite. Vamos a añadir unas 3 o 4 cucharadas de mayonesa. Ahí. Abajo en la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo si queréis de la receta de la mayonesa, para que veáis lo fácil que se prepara en casa una mayonesa light. Ahora vamos a mezclar, mezclamos, que quede bien repartida esa mayonesa que acabamos de añadir y una vez ya la tenemos bien mezclada, como siempre os digo, vamos a probar. Vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos. Podemos dar el siguiente paso. Ahora, para el siguiente paso voy a repartir este relleno así un poquito para que intente que quede la misma cantidad por todos los lados. Partimos en 3
este relleno porque son las bases que va a llevar nuestro pastel aproximadamente, para calcular más o menos que lleve todas las bases la misma cantidad de relleno. Una vez ya lo tenemos, vamos a por nuestro molde. El pan que yo voy a utilizar es pan integral y sin bordes, que los tenemos con bordes perfectamente los podemos cortar. Ahora que utilizamos otro tipo de pan, como por ejemplo de avena o el pan de avena que tenemos en el canal también os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario de cómo preparar pan de avena de manera muy fácil. Pues ese pan también se podría utilizar aquí, o el pan sin gluten que también tenemos en el canal. Nada, utilizar el pan que a vosotros más os guste o estéis acostumbrados a utilizar en casa. En mi caso, como estáis viendo, es el pan integral. Colocamos una base. El molde, como estáis viendo, lo he forrado en fil. Es un molde de 22 centímetros. Ahí, una vez ya lo tenemos bien colocado el pan en la primera base, vamos a añadir un poquito de mayonesa de la que hayamos elegido. Yo, como os he comentado, he elegido la que no lleva aceite. Le damos una ligera capa, una capa muy finita, para que ya le aporte al pan sabor y también un poquito de humedad. Ahí, para que luego el bocado sea bien jugoso. Una vez esta parte ya la tenemos, vamos a añadir una de las mitades que hemos separado del relleno. A ver, lo cojo. Añadimos. Nada, muy fácil. Podemos añadir en estos pasteles los ingredientes que a nosotros más nos guste. Hasta incluso, por ejemplo, podemos añadir más bien de atún. Por ejemplo, nos gusta más el pollo. Pues pollo así hecho a la plancha o cocido o al vapor. Desmenuzamos y lo añadimos a estos rellenos. Repartimos un poquito así para que tenga la misma cantidad por todos los lados. Hacemos así ligeramente presión. Así. Y una vez ya lo tenemos, volvemos a repetir el mismo paso. Volvemos a colocar una base de pan de molde del que hayamos elegido. Nada, súper fácil de preparar estas recetas. Ya me confundía porque como os he recomendado tantos panes, pues ya digo, pues más panes. Ahora añadimos de nuevo 2 cucharadas de mayonesa. Nada, muy finita la capa que demos. Así, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a reservar un poquito para luego también el final. Añadimos otra de las mitades del relleno, repartimos, intentando de que nos quede la misma cantidad. Hacemos ligeramente la presión que habéis visto, volvemos a colocar otra base de pan, volvemos a añadir un poquito de mayonesa, le damos una ligera y fina capa, así. Volvemos a añadir el último relleno que nos queda, aprovechamos lo que nos queda aquí bien en el bol, repartimos, hacemos presión, colocamos. Nada, muy fácil, ¿a que sí? El preparar estos pasteles. Ahí hacemos bien de presión ahí que vaya cogiendo forma nuestro pastel para que luego cuando le demos la vuelta nos quede bien bonito. Colocamos la última base de pan. Así. Y tan fácil como lo que estamos viendo. Nada. Estos pasteles nos vienen genial para un montón de cosas. Celebraciones, reuniones, cumpleaños, navidades, infinito. Es que me encanta este tipo de recetas. Tapamos con el fil sobrante para que el pan no se nos reseque. Y ahora lo vamos a dejar reposar, que tenemos mucha prisa, pues como mínimo 2 o 3 horas. Yo os recomiendo que lo dejéis durante más tiempo. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar reposar durante toda una noche para que el pan vaya cogiendo todos los sabores que le hemos añadido a nuestro relleno. Me lo llevo a la nevera y ahora, una vez ha transcurrido el tiempo, el pan ha reposado, aquí vamos a dar unos truquillos o unos métodos de decoración. Tengo 4 lonchas, como habéis visto, de jamón cocido. En recetas de casa LM, las flores que hice 2 de queso y una de jamón cocido. Esta vez lo voy a hacer al revés. Esta vez voy a hacer 2 de jamón cocido y una de queso para que veáis cómo queda de las 2 maneras. Ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Yo os doy una idea de decoración. Ahora que vosotros tenéis otra, perfectamente podéis decorar vuestro pastel a vuestro gusto. Mirad, aquí la loncha de jamón, si se deja que la coja, sabéis que tiene un piquito así un poco más redondo y otro pues que termina en esquina en más pico porque lo hemos cortado. Pues entonces
el pico redondo lo vamos a colocar hacia adentro, tal y como habéis visto en la imagen. Giramos la copa y que la loncha que acabamos de colocar nos quede enfrente. Volvemos a mirar el pico redondo que vaya adentro, así, que es lo que se va a ver en ese momento. Giramos la copa completamente, como habéis visto, para ahora cerrar esos huecos que nos queda. Volvemos a meter los picos redondos así hacia adentro, volvemos a girar la copa entera para poner la siguiente loncha enfrente de la otra. Así miramos el pico redondo hacia adentro. A ver cuál me gusta. Esta. Colocamos. Y nada, el formar esta flor es coser y cantar como estáis viendo. Ahora, vemos dónde nos ha quedado esas juntas. Pues ahora vamos a buscar los huecos libres para dar la siguiente vuelta para formar el siguiente pétalo. Pero ahora lo vamos a hacer al contrario. Ahora la parte redonda la vamos a dejar hacia afuera y los piquitos los vamos a meter hacia adentro. ¿Veis a lo que me refiero? La parte redonda ha quedado hacia afuera y volvemos a repetir el mismo paso que hemos hecho antes. Giramos la copa entera, lo redondo ahora lo vamos a dejar hacia afuera para que luego los pétalos nos queden más bonitos. Y el mismo paso lo voy a hacer con este lado. Giro la copa, cubro los lados que me quedan descubiertos, giro completamente la copa para colocar esta última loncha enfrente de la otra, así. Hacemos ligeramente presión, pegamos los piquitos, ahí, le damos la vuelta y aquí tenemos nuestra primera flor. ¿Habéis visto? Muy fácil, rápida y queda espectacular. A mí me encanta porque luego según vas partiendo las porciones del pastel vas dando preguntas a tu comensal o a tus invitados. ¿Qué quieres? ¿Queso o jamón cocido? O cualquier otro tipo de fiambre, como por ejemplo podemos hacerlo con pavo. Le dejamos unas lonchitas así para acompañar en el pastel y queda divino. Volvemos a repetir la misma operación. Ahora lo hago un poquito más rápido. Primero las puntas redondeadas para adentro. Una vez hemos hecho las 4 vueltas, los 4 picos, ahora para afuera. Así como estáis viendo la imagen, como lo hemos hecho anteriormente. Así apretamos un poquito los picos de fuera para que queden pegados. Le damos la vuelta. Y con cuidado separamos la copa. Mirad, yo he cogido una copa porque es lo más chiquitito que yo tengo en casa. Buscamos lo más pequeñito que tengamos en casa para que nos salga una flor así más o menos, que no nos salga una flor muy grande, porque estas flores también se puede preparar en aperitivos, pero con lonchas, por ejemplo, enteras. Os quedaría una flor muchísimo más grande y para ir cogiendo pétalos en aperitivo. Ahora vamos a hacer la flor del queso. Como habéis visto, tenemos 2 lonchas, necesitamos solamente 2 lonchas porque voy a hacer una. Cortamos otra vez a la mitad y de nuevo a la mitad, y como en el queso en todas las esquinas nos quedan de pico, pues entonces daría exactamente igual el colocar primero para adentro y luego para afuera. Sería exactamente igual en las 2 vueltas. Entonces colocamos el primer pétalo, giramos de nuevo entera la copa. Volvemos a colocar el segundo pétalo enfrente del primero que hemos colocado, giramos, volvemos a hacer el mismo paso, nada, muy fácil. Ahí. Y ya os digo, podéis hacer estas flores con el fiambre que a vosotros más os guste. Le damos la vuelta, volvemos a colocar otro pétalo más. Eso sí, el queso que elijamos que veamos que sea flexible y que podamos moldear con él un poquito, que no sea muy, muy duro, porque si no, si estuviera duro, pues se nos partiría al formar la flor. Terminamos y una vez ya lo tenemos, ajustamos así de los piquitos, pegando uno con otro. Una vez este paso ya le tenemos, ahora lo que hacemos es colocar un poquito así la mano en la flor, le damos la vuelta y aquí tenemos la flor del queso. Mirad qué maravilla, me encanta, es que es súper fácil, rápido, queda monísimo
Y como yo os digo, ahora la vamos a colocar en el pastel, pero como aperitivo viene esta flor genial. La colocamos con el resto y ahora vamos a por nuestro pastel. Mirad, el mío ha estado reposando durante toda una noche. Como mínimo, que tenemos mucha prisa, pues de 3 a 4 horas. Yo os recomiendo que preparéis esta receta un día antes, porque lo he dejado toda una noche, como si lo dejáis un día entero, porque este pastel os digo que está más delicioso de un día para otro, porque el pan coge todos los sabores del relleno y queda un bocado espectacular. Quitamos el fil, cogemos el plato donde vayamos a emplatar, le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla, así nos ayudamos con el fil a sacar nuestro molde y aquí ya le tenemos. Mirad qué maravilla y qué fácil esta receta. Nada, una receta como os decía, que la queremos llevar por ejemplo al campo, a la playa de comida. Ideal, es que nos viene perfecta para cualquier ocasión. Que la queremos llevar de comida o cena a casa de un amigo o un familiar, también queda perfecto. Le vais a dejar con la boca abierta, porque el sabor y el bocado vais a triunfar. Ahora le vamos a dar otra capa de nuevo con la mayonesa que hayamos elegido. Y os voy a enseñar un detallito para, como en el otro hicimos, un detallito para que veáis a la hora de adornar vuestro pastel. Estos ya son partes opcionales. Yo os doy ideas, os enseño ideas así fáciles y sencillas para que la podáis practicar en casa, que es dar un poquito más de cantidad en el borde de mayonesa, ¿veis? Y dejamos que caiga, así como si estuviera chorreando nuestro pastel, ¿veis? Llevo más cantidad de mayonesa hacia el borde, pero en el centro tengo una capa finita, no tengo muy gruesa la capa de mayonesa del centro, solamente en los bordes, para que haga el efecto así de como si estuviera chorreando. Ahí añadimos otro poquito más, ¿veis? Y le damos ese efecto. Ese efecto se lo podemos dar en los 4 lados del pastel. Mirad, le damos así que chorree justo en la esquina, que queda muy bonito. Ahí, ¿veis? Ahí ese toque le va ideal. Y lo mismo podemos hacerlo también en los lados, en los laterales. Ahora vamos a darle otro toquecito de frescor por encima, añadiendo lechuga cortada en tiras muy finitas. Ahí le damos un toquecito así por encima. Una vez este paso ya le tenemos, también lo que vamos a ir es a por la yema que habíamos reservado para luego decorar. La desmigamos por encima. Nada, súper fácil, ¿a que sí? Ahí. Y ahora ya solamente nos queda el colocar nuestras flores. ¿Que queremos hacer otro tipo de flores? Pues en Recetas de Casa LM tengo también otro pastel que podemos preparar la flor con la piel del tomate. Y muy fácil también de preparar. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque también es muy sencillo. Mirad, ya lo tenemos. No me digáis que no está de 10 este pastel para presentarlo en fiestas, en día de diario, en reuniones, en cumpleaños, nada, en lo que vosotros queráis. Es un pastel perfecto para todo el año. Mirad cómo queda el corte por dentro, cargado de sabor en cada uno de sus bocados. Mirad, mirad, qué maravilla. Nada, sabor por cada pinchonada que demos. Impresionante. Os enseño cómo queda una vez lo emplatamos. Mirad qué maravilla. Si queréis preparar, por ejemplo, más flores y cada flor ponerla así, como estáis viendo, en cada comensal, perfectamente lo podéis hacer. Mirad qué corte. Mirad, ¡guau! Es que esto yo no resisto en pegarle el bocado. Buenísimo. Y para adelantar un poquito la receta, yo tengo aquí 2 pechugas que he fileteado y las he cocinado a la plancha. Le he añadido un toquecito de sal, de pimienta negra y listo. Ahora, que vosotros queréis cocinar el pollo de otra manera, cocido, hervido, al vapor, en freidora de aire, perfectamente lo podéis hacer. Lo que sí vamos a hacer es cortar el pollo en trocitos bien chiquititos, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Ahora, todos los ingredientes que utilicemos en este pastel lo vamos a cortar en trocitos pequeños para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos
tengamos que cortar la porción de nuestro pastel. Añadimos la carne una vez ya la tenemos picada en un bol porque comenzamos a preparar nuestro relleno. A continuación vamos a añadir una lechuga. Os digo en mi caso una lechuga entera porque era más bien pequeñita. La he pesado para que os hagáis una idea de su peso y pesaba en total 263 gramos. Ahora, que a vosotros os gusta añadir más cantidad de lechuga, perfectamente lo podéis hacer. Que os gusta con menos lechuga, también perfectamente lo podéis hacer y echar menos cantidad de lechuga. A continuación añadimos 5 pepinillos cortados en trozos pequeños, como os decía al principio, todo bien cortadito. También vamos a añadir 150 gramos de aceituna negra, en mi caso, os digo en mi caso, y sin hueso, porque perfectamente la podréis cambiar por la verde. También vamos a añadir 140 gramos de maíz dulce. Y aquí en el otro bol tengo 2 zanahorias crudas que he rallado y listo. La añadimos. Ahora, que no os gusta alguno de los ingredientes que hemos añadido y los queréis cambiar, por ejemplo, por cebolla morada o blanca, por rabanitos, por trocitos de piña en almíbar, que le va ideal. Nada, por lo que queráis vosotros. Ahora, aquí tengo 6 huevos cocidos que vamos a utilizar solamente la clara para el relleno. La yema la vamos a reservar luego para la decoración. Entonces, le quito la clara, la picamos y la añadimos al relleno, así como estáis viendo. Quito esto de aquí para que se vea mejor. Y la yema, las 6 yemas las reservamos para luego el final. Vamos a cubrir bien y vamos a proteger bien con un film las yemas para que no se nos reseque y las conservemos bien, y las llevamos a la nevera. A continuación añadimos 5 cucharadas bien generosas de mayonesa. En este caso, si queréis añadir más mayonesa, perfectamente lo podéis hacer. Necesitamos un relleno que esté jugosito, pero no demasiado caldoso. Ahora, que queremos bajarle también las calorías a este relleno y queremos añadirle la mayonesa que ya tenemos en el canal, baja en calorías y sin aceite. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace de la receta. Ahora, el molde que yo voy a utilizar es ese aro cuadrado, pero perfectamente que no tenemos ese tipo de aro en casa, podemos coger el molde de los bizcochos y sería exactamente lo mismo. Puede ser redondo o cuadrado, porque lo único que necesitamos es cubrir la base de nuestro molde, el molde que hayamos elegido, con el pan que a nosotros más nos guste. El pan de molde que a nosotros más nos guste. En este caso yo he elegido uno sin bordes. Ahora, aquí tengo mayonesa. Vamos a repartir esta mayonesa dándole una capa muy finita, porque esta mayonesa la vamos a repartir en varias capas de pan. Así le damos una capa finita para que ya vaya cogiendo el pan sabores, y del relleno que hemos preparado lo vamos a dividir en 2. Añadimos una de las mitades, ahí añadimos un poquito más, repartimos y hacemos una ligera presión para que el pastel nos quede más compacto. Y ahora, os estáis dando cuenta que he empezado al contrario antes colocando el pan, pues para que esa rebanada entera no quede en la parte que hemos dado el corte y así nos dé más fuerza luego a nuestro pastel, lo colocamos al contrario, tal y como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Ahora, en la siguiente vuelta vais a ver que voy a empezar por el lado izquierdo, porque los cortes nos han quedado ahí arriba y en el lado izquierdo. Luego lo vais a ver. Damos otra capa muy finita de mayonesa y añadimos la otra mitad del relleno que teníamos reservado. Añadimos todo el relleno que nos queda. Ahí aprovechamos bien todo, porque aquí no se tira nada. Vamos a repartir bien el relleno y hacemos un poquito de presión para que quede más compactado el pastel y luego nos quede bien bonito. ¿Veis cómo empiezo por el otro lado? Para que nos dé más fuerza. Ahí con ese truquillo ya os digo yo que el corte va a salir perfecto. De nuevo, le vamos a llevar ahora a la nevera. ¿Por qué? Porque este pastel, cuanto más tiempo le dejemos en la nevera, mucho más rico luego nos va a estar, porque va a coger todos los sabores. Entonces yo, por ejemplo, le voy a llevar a la nevera durante toda una noche. Ahora, a continuación, cuando ha transcurrido el tiempo, aquí tenemos las yemas y 300 gramos de queso crema. El queso crema podéis utilizar el que a vosotros más os guste. Yo estoy utilizando el natural, el normal. Ahora, que queremos cambiarlo, por ejemplo, el de finas hierbas o el que viene con el sabor a salmón o con cualquier otro,
perfectamente lo podíais hacer. Rallamos las yemas y ahora vamos a mezclar. Vais a ver qué crema, que se me trababa hasta la lengua, qué crema más rica va a salir. Impresionante, os va a encantar. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado y el pastel ha reposado, ya os digo, ha estado durante toda una noche en la nevera, pero que lo queréis tener un día entero, perfectamente lo podéis hacer. Podéis preparar el día de antes el pastel para cuando llegue el momento. Le volvemos a dar una capa bien finita de mayonesa para aportarle sabor. Quitamos el aro. Yo en este aro es abrir un poquito y sale. Ahora que tenemos el de los bizcochos, pues sabemos que abrimos la pestaña y sería exactamente lo mismo. Así, quitamos el aro con cuidado. Y ahora comenzamos a decorar. Mirad qué maravilla. Ya te lo está diciendo todo cómo va a quedar este pastel. Ahora he metido el relleno en una manga pastelera con una boquilla de estrella, como estáis viendo en la imagen, y tan fácil como es puntear. Ahí vamos punteando todo alrededor. Así. Y yo le he dado 2 vueltas como estáis viendo en la imagen. Ahora, en el centro vamos a añadir de nuevo lechuga, que tengo cortada también en trocitos bien pequeños. Añadimos y rellenamos con la lechuga. Yo os estoy dando una idea de decoración para vuestro pastel. Ahora, que si os ocurre otra idea o por ejemplo queréis echar un vistazo al canal y ver otros pasteles que tengo decorados, perfectamente lo podéis hacer y decorarle a vuestro gusto. Añadimos un toquecito de maíz porque estoy utilizando ingredientes que lleva el pastel y un poquito de pepinillo rallado. También le da así un toquecito de frescor que le va ideal. Y ahora una parte opcional, el añadirle una flor en el centro. Esto no lleva de relleno el pastel, pero va a quedar precioso. Es hacer una flor, coger una copa o un vaso chiquitito que tenga la boca pequeña más bien, para que forme la flor, e ir cogiendo fiambre de lomo en mi caso, así, pero lo podéis hacer con jamón cocido, con salchichón, con chorizo, con lo que queráis vosotros, un fiambre finito. Vamos haciendo y colocando los pétalos así de la manera que estáis viendo, colocándole el pétalo en las 2 uniones. Mirad, ¿veis a lo que me refiero? Coloco en las 2 uniones, giro y busco la otra unión para colocar el último pétalo. Así con todos los pétalos que queréis hacer. Y ahora, una vez ya lo tenemos, quito esto de aquí que se vea bien. Y tan fácil como coger, dar la vuelta. Y mirad qué maravilla, ¿a que sí? Me encanta. La colocamos esta flor en el pastel. Esperad, ahora sí se ve bien. Mirad qué maravilla. Le mires por donde le mires. Queda espectacular. Y ahora, el sabor. Estáis viendo que es un pastel cargado de sabor. Ahora vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda el bocado también por dentro. Pero mirad qué delicia. ¡Buah! Brutal. Nada, tan fácil como es cortar y con esos truquillos que os he dado de contrapear el pan, luego los trocitos pequeños y todo, os va a ser súper fácil cortar la porción. Mirad cómo queda el bocado por dentro y mirad cómo queda una vez lo hemos emplatado. ¡Buah! Esto lo puedes tener preparado con antelación y así poder disfrutar del día. Mirad qué maravilla. Y es perfecto para cualquier ocasión, cumpleaños, reuniones, celebraciones, para navidades, para lo que queramos nosotros, para comida, cena de diario, para lo que queramos nosotros. Es una maravilla. Otra receta que os animo a que hagáis en casa porque es que estoy segurísima de que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.